Ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Cabrera. Hoy es lunes 20 de enero del 2025. Estamos comenzando nuestra nueva apuesta en Arcade México de este año, que es el curso exclusivo Paz Multipolar, inspirado en nuestro libro homónimo que acabamos de publicar justamente en diciembre del año pasado. Está fresquecito, recién salido del horno. Dura más que una rosca de reyes, entonces sigue fresco. Vamos a tener una sesión hoy introductoria, muy interesante. Preparé unas diapositivas para comenzar con los temas que hoy tenemos que tratar. Ya ven que les puse una lista. Entonces les saludo muy cordialmente. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México un día hoy muy polémico a nivel internacional y nacional. Hoy ha sido la eh, toma de protesta de Donald Trump y bueno, pues son temas que vamos a ir analizando que nos atañen a los mexicanos y mexicanas, razón por la cual estamos aquí en el frente de batalla haciendo análisis. Entonces, comenzamos con ese grito patriótico de que México es un país soberano. Antes de llegar a ese tema, vamos a comenzar con la lista de lo que teníamos preparado para esta ocasión. Si están de acuerdo, entonces comenzamos con las diapositivas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahí está, introducción. Algunos ya pues han tomado otros cursos, así que pues no hay necesidad de que me dé una presentación extensa. Ya saben que nos dedicamos al análisis interdisciplinario de la geopolítica eh, y al análisis dialéctico sindérico, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a tener una sesión muy interesante, que les digo, es una sesión introductoria, porque los temas pues los vamos a ir desmenuzando conforme pasen las sesiones. Vamos a tener aquí 8 sesiones en vivo, 8 sesiones en vivo. Así que preparen su cena, su té, su café, su bebida favorita. Vamos a estar aquí platicando. Y recuerden que, pues, también aquí ustedes pueden participar si gustan. Levanten nada más la mano. Y bueno, pues aquí todos tenemos cabida en cuanto a opiniones, siempre y cuando sea de manera respetuosa, ordenada, clara y sucinta, ¿no? Para dar, pues, también la palabra a quienes ahora están en estos momentos. Les agradezco mucho. Y comenzamos con las diapositivas. Vean, el tema, pues, sí se puede desgranar en muchos ámbitos. Entonces, fundamental que tomen nota, ¿sí? Eso casi se me olvida decirlo. Es muy importante que tomen nota para que verdaderamente pueda quedar, digamos, ese fundamento, ese sustrato de que estamos haciendo un concierto de aprendizaje, una sinfonía, ¿sí? Y el método de escribir nunca expira, mantiene su vigencia con toda la tecnología. Entonces, por favor, escriban. Y recuerden, aquí de lo que se trata es de ver todo esto con un enfoque conceptual, es decir, desde la inteligencia conceptual, y por eso yo siempre voy a hacer énfasis en decirles qué es lo más relevante. Recuerden, primer principio, una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Entonces, eso a veces se nos olvida y aquí lo que intentamos justamente es ir más allá de la información, junto con la información. Usamos la información como si fuera un barco para llegar al conocimiento que está detrás de la información y que es invisible a primera vista, pero que son los fractales en medio del caos que dan la gran panorámica. Y por lo tanto, al ver la gran panorámica, que son como los rieles, pues podemos conocer qué es lo que va a pasar, que es justamente la auténtica potencia de la geopolítica, en tanto ciencia. Eso sí, también no lo olviden, la geopolítica es una ciencia, debe ser precisa como un diagnóstico médico o como el cálculo de un ingeniero, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la ventaja de ver estos temas. Pero bueno, hay condiciones, que es justamente, bueno, hacer uso del método interdisciplinario, ya les digo, también eh, eh, hacer uso del método dialéctico, ¿de acuerdo? Hay que presentar siempre las antítesis, que cada quien saque su conclusión. Entonces, de ese punto de vista, pues tenemos algunas diapositivas que aquí vamos a implementar, vamos a ir desglosando.
¿sí? En cuanto a los temas, estoy dando la bienvenida cordialmente a quienes ahora se incorporan. Gracias por estar en esta sesión, que es la primera sesión que además es gratuita para toda la comunidad, en exclusiva para la comunidad de Arcadia México. Muy bien, entonces, vean, el mundo está cambiando. Quizás habría que decir, de acuerdo a la experiencia de lo que yo he visto en los cursos y en las demás mentorías y talleres, hay que comprender que estamos viviendo una transición a un orden multipolar que implica la redefinición del lenguaje político, la redefinición de muchos aspectos que ya venían acendrados en el siglo XX. Eso implica, como digo, definiciones que están cambiando. Una definición importante para llegar a puntos esenciales, porque ya ven que aquí no somos un libro, ¿no? Entonces, un libro siempre te va a decir lo importante, es el capítulo 4. Aquí no, aquí lo que intentamos justamente es dar los conceptos, demostrarlos, pero primero los damos y luego ya los desarrollamos. No nos esperamos al final. Entonces tengan por seguro que aquí hacemos un esfuerzo pedagógico para no aburrirnos, ¿sí? Porque para información pues está Wikipedia. Entonces, el concepto de Estado-civilización está sustituyendo el concepto de Estado-nación westfaliano. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que entender. Muy importante. Ya lo apuntaron para sus cuadernos, ya lo tienen ahí. Acuérdense, aquí yo les voy a decir qué es lo más importante que ustedes tienen que ver. Eso es muy importante. Estamos transicionando, por así decirlo, del concepto de Estado-nación, que viene del orden westfaliano, que ahora al nuevo concepto que se está usando más, que es el concepto de Estado-civilización. Y en ese cambio hay un espacio caótico que incluye o que implica también un lenguaje diferente. Es decir, hay un caos de clasificación política. Repito, hay un caos de clasificación política. Les voy a dar un ejemplo. Y ya con eso, ahora sí empezamos. Por ejemplo, estaba yo viendo la entrevista que tuvo, la plática que hubo entre Elon Musk y Biden del Partido Alternativa para Alemania, eh, que entrevista, no, es una entrevista aparte, pero en una entrevista aparte le dicen, bueno, usted es extrema derecha. ¿Y qué responde Alice Biden? No, nosotros somos en la alternativa para Alemania, somos libertarios conservadores. ¿Sí? Libertarios conservadores. Bueno, esa misma definición aplica para Javier Milei, ¿no es cierto? Javier Milei también es libertario conservador. ¿A qué se traslapa esto? A que son libertarios en lo económico, neoliberales en lo económico y conservadores en todo lo demás. Entonces, son liberales conservadores. Vean ustedes, ahí tenemos ya un caos. ¿Cómo podemos explicarnos este caos? Y con eso comenzamos este curso, para irnos a lo más importante. Pues usando la misma distinción que hemos usado todos estos años, que nos ha funcionado muy bien como un mapa para no perdernos. Globalistas de izquierda, globalistas de derecha, soberanistas de izquierda y soberanistas de derecha. La distinción izquierda-derecha, que es producto de la modernidad histórica, desde, ya saben ustedes, las grandes luchas de independencia desde el siglo XVIII y XIX, ya está comenzando a caducar. En ese cambio hay un caos lingüístico, ¿sí? Entonces necesitamos un nuevo mapa para ubicarnos con el lenguaje, por lo menos 4 polos. Ya les dije cuál, lo repito para sus apuntes. Globalistas de izquierda, globalistas de derecha, soberanistas de izquierda y soberanistas de derecha. ¿De acuerdo? Entonces, existe una alianza eh, entre globalistas de izquierda y de derecha contra los soberanistas. Y al revés, hay una alianza soberanistas de izquierda y derecha contra los globalistas. ¿Sí? Ahí el de la inteligencia artificial, este es otro tema, pero tiene que ver con esto.
cuando la distinción sea entre humanos y robots. Y ya estamos viendo eso con el auge de la inteligencia artificial. Ya las inteligencias artificiales están contratando a los humanos. Ya no es al revés. Ya no los seres humanos contratamos una inteligencia artificial. Ahora las inteligencias artificiales nos contratan. Entonces, esto en muy poco tiempo, se los puedo garantizar, va a ser un cambio paradigmático, porque estamos entrando en un nuevo tecnoparadigma, una especie de nueva revolución industrial. Estamos en la transición del carruaje con caballo a coche, ¿sí? A nivel tecnológico. Entonces es un shock. Y en ese acomodamiento, pues yo creo que esta década donde se está acomodando todo eso. Contratos inteligentes, nanotecnología, inteligencia artificial, clases a distancia, exploración espacial, ya como que empiezan a sonarnos muchos de ellos lenguaje corriente, conocido. Todo esto era inviable hasta antes de la pandemia, entonces vino con la transición de la pandemia, ¿sí? Lo mismo pasó con la peste negra en Europa. En la Edad Media la peste negra trajo un auge tecnológico, comercial, eh, filosófico, científico posteriormente. Estamos viviendo una analogía con ese tiempo. Entonces, ya les estamos dando aquí varios aspectos importantes para no perdernos en el mapa, ¿de acuerdo? Esto para resolver la contradicción que dicen los de extrema derecha que son libertarios, conservadores, liberales conservadores. Bueno, pues ahí ya nos perdimos. Necesitamos nuevas herramientas para entender el siglo XXI. Y no me voy a cansar de decirlo porque veo que es un tema que sí es mucho más preponderante de lo que yo pensaba. Y por eso estamos tomando 2 minutos de introducción para que ustedes sepan con qué herramientas vamos a ver todo este curso. Es un curso largo, son 8 sesiones en vivo, más 5 pregrabadas. Entonces ya les dije varias cosas importantes, ¿no? Eh, Cambio de época, advenimiento del mundo multipolar, advenimiento del concepto de Estado-civilización, la matriz de 4 para entender el mundo y entrada en un nuevo tecno paradigma. Bueno, me faltaba ahí también meter las criptomonedas, ¿sí? Entonces, con eso vamos a ir poco a poco y les estoy dando las pautas para no tardarme y darlo como conclusión. A mí me gusta a veces empezar por el final. Creo que a veces es más interesante. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Primera sesión introductoria. Vamos a ver el tema del acuerdo, o de manera muy general, que hubo recientemente entre Rusia e Irán. Y vamos a, después, les digo el orden, tema de Rusia-Irán. Luego vamos a ver el acuerdo de Hamas con Israel. Después lo reciente de Trump. Y al final, una panorámica de todo lo que vamos a ver en el curso. Una panorámica comentada. Porque hay muchas cosas que no vamos aquí a ver, que vamos a ver además del libro, más bien, y que también hay que ir comentando porque la lectura pues sí da pautas, pero también es bueno ir comentando, ¿sí? Entonces complementa este curso con el libro, pero no vamos a hablar únicamente de lo que está en el libro, ¿sí? Sino, pues no será un complemento, ¿sí? Entonces, por fin se firma el disruptivo acuerdo integral histórico entre Rusia e Irán. Vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Ya están listos y listas? Vamos. Vean, este yo lo saqué de un artículo reciente del doctor Jalife eh, para verlo de manera introductoria. El doctor Jalife es muy bueno haciendo resúmenes de todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces es un buen punto de acceso y de ahí uno puede ir desmenuzando, ¿sí? El doctor Jalife es bueno como sintetizador de la información, ¿sí? Entonces ahí está, tenemos una ficha magistralmente redactada. Vean, finalmente se dio el acuerdo integral estratégico entre Rusia e Irán, que fue pospuesto en la cumbre 16 en Kazán, que fue la reciente cumbre de los BRICS, ¿de acuerdo? En la que se prefirió esperar la identidad del nuevo presidente de Estados Unidos y que adelantamos sería firmado el 17 de enero, lo cual sucedió. Entonces ahí está. ¿Sí? Tome nota, acuérdense, la cumbre BRICS de Kazán fue la del año pasado, la más reciente, una cumbre muy interesante. Entonces vean, Russia Today titula que el acuerdo histórico entre Rusia e Irán es para combatir las sanciones y saldar cuentas con los adversarios. Los adversarios sin citar son más que obvios
el eje occidental Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, y el eje Hazar y la gran perdedora Ucrania y el vencedor pírrico Israel. Tampoco lo dicen los 47 artículos del acuerdo, pero según el doctor, envuelven a 4 regiones incandescentes. La transfrontera Pakistán-Afganistán, el Mar Caspio, el Cáucaso y Medio Oriente. Entonces aquí, como les digo, esto es nada más un análisis muy general. Afortunadamente nos funciona mucho la geografía. Entonces vamos a hacer aquí un laboratorio de mapas, como siempre lo hacemos, pero los mapas siempre nos ayudan a entender, uno no puede hacer geopolítica si no ve mapas, ¿sí? Entonces, vamos a usar nuestra pizarra, ¿sí? Vamos a marcar en el mapa que les puse acá, ¿sí? Como un ejercicio pedagógico, los puntos que menciona el doctor. Vean, Afganistán, Pakistán, ahí está uno, el Mar Caspio, que es el que está acá, ¿sí? El Cáucaso, que es este de acá, y Medio Oriente, que es todo esto, pero básicamente a lo que se refiere el doctor, pues es a esta región de acá, ¿sí? Entonces ahí está. Ahora vamos a observar el mapa. ¿Qué ven? Si ustedes tuvieran que analizar un mapa, ¿no? Están en una guerra y ven un mapa así. ¿Qué patrones de comportamiento pueden identificar en estos 4 puntos? ¿Alguien quiere comentar? A ver, también yo aquí se trata de que yo les pregunto a ustedes. ¿Quién quiere decir algo a nivel intuitivo? A ver, vean, ahí están los 4 puntos. Las zonas de conflicto. Sí, sí, muchísimo, muchísimo de zonas de conflicto, por supuesto. Muy bien, Ofelia, te felicito, muy buena participación. A ver, también levantó la mano Dania, adelante. Hola, prof. Pues los puntos confluyen en las fronteras, ¿no? Sí, también, por supuesto. Sí, muy bien, Dania. Muy bien, muy buena participación. Sí, aquí de lo que se trata es de tener este diálogo, ¿no? Porque nosotros, pues, conocemos mucho más de geopolítica de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque todos conocemos geografía. Entonces, de lo que se trata en estas clases es de que cuando ustedes vean estos temas también puedan hacer sus propias observaciones, ¿sí? Aquí no hay monopolio de la palabra. Sí hay una especie de vector, ¿no? Pero de lo que se trata, pues, es de tener un diálogo también, porque si no, siempre lo digo de broma, me voy a terminar convirtiendo en un audiolibro de Amazon y yo no quiero eso. Entonces, pues también hay que tener una plática. Vean, es muy interesante ya nada más de ver esos 4 puntos. Vean cómo rodean a Irán, ¿sí? Entonces, bueno, aquí usando un poquito de la imaginación, los unimos así en un círculo y los podemos unir así también, ¿sí? ¿Ya, ya vieron qué es? ¿Ya se ve más claro? Es como una especie de jaula, ¿no es cierto? Es una especie de puntos que rodean a Irán. Entonces, eso ya nos dice bastante. Se los voy a adelantar para que no perdamos nuestro tiempo. Este acuerdo está protegiendo a Irán en diferentes puntos, en diferentes nodos, ¿sí? Así es como se hace un análisis para empezar. Agarras un mapa, ves de qué partes estás hablando, pones un punto y ves qué patrones de comportamiento puede haber en el área, ¿sí? Entonces, eso téngalo muy en consideración, porque lo vamos a ir, como siempre, uniendo con los demás temas para ver la gran panorámica. Estamos haciendo uso de la información para pasar al análisis, ¿sí? Si no, no vamos a hacer geopolítica. Y además la geopolítica en ese sentido, pues es muy, incluso hasta divertida, ¿no? A nivel de ver los mapas, es muy interesante. Entonces, vean, ya dijimos algo que es importante que ustedes tomen en consideración. Según TASS, la implementación del proyecto de la planta nuclear de Bushehr en Irán, interrumpido en 1979 por las protestas alemanas, será una contribución significativa para fortalecer la seguridad energética de Teherán. Ahí está.
Entonces también recuerden ustedes que se están construyendo plantas nucleares en Turquía y en África, ¿sí? Viene mucho el surgimiento de la energía nuclear, como la que usa Francia, pero en otras partes, además del gas y del petróleo. Por algo Alemania quiere ahorita reavivar sus plantas nucleares, ¿sí? Bueno, entonces ya con eso vamos a ir hilvanando todo lo demás, ¿sí? Muy bien, entonces vean, seguimos. No podía faltar la vía férrea de 162 kilómetros que conecta la ciudad iraní de Rasht, cerca del mar Caspio, con Astara, en el límite con Azerbaiyán, que conecta el corredor estratégico de transporte internacional norte-sur y NSTC, que integra a Rusia, Azerbaiyán, Irán e India. Ahora, ¿quién me quiere comentar cuál es la importancia de este corredor internacional de transporte norte-sur? Que aquí en el mapa lo tenemos de color rojo, bueno, como naranja, ¿no? Ahí se los puse. Le voy a conectar todo esto, ¿no? Pasa por Irán hasta Mumbai, la India. ¿Cuál es la importancia de este corredor? Esta línea roja, que se ve en un mapa tan fácil, es vida o muerte para Rusia. Bueno, y que involucra a Irán y la India, ¿no? Es vida o muerte. Adelante, Ofelia. Para el transporte ¿cómo se llama? De cuestión económica de productos, viene siendo como parte de la ruta de la seda, Excelente ¿no? intuición y participación, mi estimado Ofelia. Propiamente no es parte de la ruta de la seda, pero complementa la ruta de la seda. Complemento, sí. Sí, entonces, sí, sí, Ofelia, dime. Sí, y lleva transporte de materia, de cuestiones económicas, ¿cómo se dice? De alimentos, todo, ¿no? Sí, por Y además supuesto. de material, ¿cómo se llama? Energético. No, De material energético, pues de todo como un poco. petróleo. Sí, ahí lo importante es todo eso que comentas y también el hecho de que, digo, lo primero para los apuntes de las demás personas y también para los tuyos que ya tienen su filia es, este corredor complementa la ruta de la seda. En primer lugar, ¿sí? Es muy desconocido o se habla poco de él. Es más que estratégico, ¿sí? Mucho más que estratégico, es vida o muerte. Complementa la ruta de la seda, pasa por Irán, eh, y la ruta de la seda también pasa por Irán, solo que este corredor pasa por Irán a nivel vertical, digamos, así verticalmente, y la ruta de la seda pasa de manera horizontal, ¿sí? Eso es muy importante que se entienda. Ahora, esto lo vamos a complementar con lo que decía yo hoy en el canal de YouTube, cuando citaba a Konstantin von Hofmeister, también pues un autor muy desconocido, que tenemos que leer, que tenemos que estudiar. Y muchas de sus ideas coinciden con lo que nosotros hemos dicho en los cursos de introducción a la geopolítica. ¿Cómo vences a una potencia marítima como Estados Unidos o Gran Bretaña? Pues a través de la tierra. Es decir, esto es un buen ejemplo de los conceptos de la talasocracia, poder del mar, contra la telurocracia, poder de la tierra contra poder del mar. Eso significa la ruta de la seda a nivel conceptual. Eso significa el corredor de transporte internacional norte-sur que estamos viendo aquí en la imagen, en color naranja, a nivel conceptual. El auge de las potencias terrestres en detrimento de las potencias marítimas. ¿Cómo vences a una potencia del mar? Pues te vas por la tierra, construyes trenes. ¿Sí? Ahora, eso por una parte. Entonces, para esto yo les voy a enviar en el grupo de WhatsApp los fragmentos que hoy justamente leí en el canal de YouTube, en nuestro
programa en vivo que tuvimos de noticias, donde hablábamos de cómo Konstantin von Hofmeister habla justamente de este aspecto, que complementa muy bien nuestras clases. Pero hay que ver los autores, hay que ver la panoplia de autores, que en México no estamos viendo, ¿sí? Eh, bueno, ya cada vez se ha hablado mucho de Alexander Dugin, ya se volvió famoso, muy bien. Luego está su hija, que murió en un ataque, en un bombazo, Daria Dugina. Aquí les estoy diciendo de Konstantin von Hofmeister, que acaba de sacar su libro que se llama Multipolaridad. Luego vamos a ver en otras sesiones a toda la escuela euroasiática que nadie conoce, como Panarin. Nunca hemos hablado en los cursos aquí de Panarin. Panarin, la euroasiática. Entonces, vean, aquí se trata de dar autores, de dar libros, de dar bibliografía, de ver los mapas. Y vean, este mapa entonces ejemplifica el concepto de tierra contra mar. Eh, y a nivel eh, más pragmático, que también lo conceptual es pragmático, pero ustedes me entienden, es que Rusia necesita darle, digamos, encontrar una vía más directa, porque como ustedes ya saben, como hemos visto en el otro curso, Rusia está contenida, es decir, está limitada por la OTAN y por los países occidentales en el mar Báltico, ¿sí? En el mar Báltico. ¿Dónde está el mar Báltico? Acá está el mar Báltico, ¿sí? Entonces, si yo fuera a Rusia, obviamente que preferiría evitar el mar Báltico y encontrar una ruta más directa a las regiones comerciales de mis socios, ¿no es cierto? La reciente incorporación de los países nórdicos a la OTAN justamente es la contención de Rusia en el mar Báltico, particularmente en el estrecho de Oresund. Ahí está, aquí les puse un mapa de los principales estrechos en rojo y hay estrechos secundarios. Sí, adelante, Jacqueline. Sí, era justo lo que acabo de comentar. Le quería, o sea, como que quería preguntar si tenía que ver como la pinza que forman Noruega y Dinamarca en esa parte del estrecho, como para limitar a Rusia ahí. Totalmente. Y además ahí fue donde quedaron deshabilitados los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Entonces, de lo que se trata a nivel geopolítico es de, acuérdense, el control del Rimland del que hablaba Spikeman. No hay que conquistar Rusia, nada más hay que limitarla. Y para limitarla en el Rimland, en esa zona de circunvalación, pues hay que aludir o hacer uso de los aliados occidentales de la OTAN en este sentido. El más reciente, pues ahí fue, obviamente, los países nórdicos. Y recuerden ustedes el mar Báltico. Y la otra pinza, ¿cuál es? Japón, ¿sí? Acuérdense esas dos pinzas. ¿De acuerdo? Las dos pinzas. Acuérdense que hace poco Suecia y Finlandia entraban a la OTAN. Entonces, esas dos pinzas que contienen, obviamente que Rusia prefiere entonces tener una asociación con eh, los países terrestres, y ahí el más importante es Irán, ¿de acuerdo? Porque Irán es la cruz, convergen los dos proyectos más importantes de infraestructura, la ruta de la seda, ¿sí? Y el corredor de transporte internacional norte-sur, ¿de acuerdo? Eso sí quedó claro, está muy intuitivo, ¿no? Y bueno, y aquí abajo, bueno, pues tenemos ahí los puntos de Rasht y Astara. Entonces, eso, por favor, tómenlo en consideración a múltiples niveles geográfico, de la teoría y filosófico. Y para eso les digo, les voy a poner el enlace de lo que dije hoy en nuestro canal de Geopolítica y Filosofía, cuando citamos a Konstantin von Hofmeister, un nombre muy largo, bueno, ¿no? Pero que está diciendo cosas muy interesantes. Hay que ampliar nuestro espectro también de otros autores. Bueno, hemos citado aquí a muchos, ¿no? Muchos nos hemos apoyado en personas como Pepe Escobar, pero hay que empezar también a ver más allá. Y en este curso vamos a hablar de los autores rusos de la escuela asiática de los que no hemos hablado antes. Panarin es uno de ellos. Entonces vamos a ir también con temas que no se han visto en otros cursos y lo vamos a complementar con todo lo que hemos visto. Pues ahí están los puntos de estrangulamiento más importantes. Para Rusia es muy importante evitar con esta ruta que les comento, esta ruta terrestre, el estrecho de Oresund, donde está muy limitada,
Y vean también ahí como el Bósforo es muy importante, ¿no? Y con simples mapas, aquí estamos viendo ya la geopolítica en vivo frente a nosotros desplegándose en la historia y en el presente. Entonces, por favor, tomen nota de todo esto y recuerden los cursos de introducción a la geopolítica, ¿sí? Muy importante. Vean aquí como el canal de Panamá. Iba a decir el panal de Panamá, pero no. Todavía no enloquezco. A esta hora todavía no enloquezco. Es el canal de Panamá. Entonces ahí está. Y también vean el Cabo de Buena Esperanza. Es otro muy importante que a veces se nos olvida, ¿no? Nos concentramos más en el estrecho de Hormuz, en Bab el Mandeb, el canal de Suez o en el Bósforo, pero se nos olvida a veces el Cabo de Buena Esperanza, Oresund y el canal de Panamá. Entonces, ahí vamos a empezar a comprender. Y seguimos, ya hay más o menos un poquito de análisis, pero seguimos en la información. Vean, la analista que aquí cita el doctor, que es Hannah Note, alega que cuanto más se enfrenta Israel a Irán y socava algún tipo de equilibrio de poder en la región, ello solo aumenta el apetito del lado ruso por intentar contrarrestar esa tendencia. Exalta su reduccionismo globalista de la OTAN al comentar que todavía los intereses en el Golfo siguen siendo importantes para Moscú y podrían seguir impidiendo que Rusia se vaya con todo con Irán. Está cometiendo Occidente el mismo error con Irán y Rusia después de haber empujado a Estados Unidos que empujó a Moscú a los brazos de Pekín. Ahora Estados Unidos está arrojando a Rusia a los brazos o a Irán a los brazos de Rusia. Entonces, vean, se quedó analista en el fenecido orden mundial unipolar y no consigue vislumbrar la multipolaridad del nuevo orden mundial y el ascenso de los BRICS Plus, en detrimento del alicaído G7, del alicaído G7, cuando Trump tomó la iniciativa de llamar a su homólogo chino Xi y está dispuesto a reunirse con el presidente Putin, lo que al juicio del doctor se trasluce como el inimitable nuevo orden tripolar. Bueno, a ver quién me sabe responder hablando del BRICS Plus. ¿Cuál fue el país más reciente que ingresó a los BRICS Plus? Pero no como socio, sino como completo integrante al mismo nivel de los principales. Ofelia ya sabe, pero ¿quién más sabe? ¿Quién más se enteró? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien sabe? Así, el más reciente, el más reciente. Incluso le ganó ya a Arabia Saudita que no hace en los ¿No plus, es en el BRICS Cuba? Plus. No los socios, porque de socios, no, Cuba entró, pero como socio. El Ok, socio es como un nivel previo a ser integrante completo. No, ahí ok. estuvieron Turquía y otros más, ¿no? Sí, Indonesia. pero eso sí es. Ah, muy bien, Jacqueline. Sí, Indonesia. Indonesia, sí, eso es una bomba. O sea, eso es una bomba geopolítica tremenda al más alto nivel. Imagínense, y eso como que está súper reportado. Así nos contaron todos los temas aquí. Estas 3 semanas fueron de muchos temas que no hemos podido ver todavía. No hemos hecho el super taller de Indonesia, que entró a los BRICS, el de la Asociación Estratégica Rusia-Irán, el de Trump y México, el de la paz de Hamas, todo se juntó. Bueno, pues por algo tenemos que empezar. Pero Indonesia entró a los BRICS. Bueno, a mí no me sorprende porque, a ver, quien ya me conoce sabe que vengo hablando de Indonesia desde hace muchos años, ¿sí? Entonces era más que evidente, pero lo que me impresiona es que nadie está hablando de eso. Es decir, estamos hablando del país que va a ser la cuarta potencia mundial económicamente hablando, ¿sí? Incluso hemos dado ahí algunas ideas para México para defendernos contra Trump en cuanto a la parte económica, que es hacer un friendshoring con Indonesia. Ahí está el concepto. Oigan, si Estados Unidos hizo un friendshoring con India para evitar depender de China, ¿por qué México no puede hacer un friendshoring con Indonesia? ¿Sí? Hay muchísimo que la Cancillería no está viendo, pero porque para saber estas cosas, pues hay que ponernos a estudiar el sudeste asiático. En un país, México, que históricamente hemos visto más a Estados Unidos y a Europa y a Latinoamérica.
Entonces tenemos que ampliar nuestro horizonte civilizatorio. Además, Indonesia es una gran cultura y como hemos visto en los cursos sobre China, hicimos una comparativa antropológica, bueno, no yo, pero les puse al especialista, la cultura mexicana muy semejante, incluso a nivel de las pirámides, con la cultura de Indonesia, ¿sí? Entonces ahí está nada más para que vean la posibilidad que se puede al conocer, que se puede tener al conocer la geopolítica. Por eso son temas muy importantes y que las personas también seamos conscientes y que seamos capaces de demandar a nuestros gobiernos una, eh, 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 ¿cómo se dice? Una gobernanza integral, como ahora se usa la palabra gobernanza, antes se decía gobernación, una gobernanza integral, ¿sí? Y yo diría, pues, diversificar nuestras alianzas, muchas veces lo he comentado, y ver más al sudeste asiático. Yo les puse en el grupo de WhatsApp a cuánto están creciendo las potencias del sudeste asiático, o los países del sudeste asiático que ya están a nada de ser potencias. Myanmar, bueno, Malasia, eh, 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 Filipinas, Indonesia, importantísimo, importantísimo ver cómo están creciendo económicamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahora está creciendo mucho India, que es el país que más creció en el PIB el año pasado. Además, un gran aliado de Estados Unidos. India tiene una ambigüedad estratégica. Quien no nos ha escuchado nunca antes hablar de este concepto, aquí es buen momento para recordarlo. India se maneja con Occidente, Estados Unidos, como con China, haciendo uso del concepto de ambigüedad estratégica. Y ahora con Trump, ¿sí? Trump se lleva re bien con Narendra Modi y Modi se lleva re bien con Trump. Entonces va a haber un acercamiento de India con Estados Unidos en esta nueva era Trump, ¿sí? Eso viene en el libro Nuestro tiempo ha llegado, Our Time Has Come, de la analista estadounidense Bethany McLean, que habla justamente especialista en temas de India, ¿sí? Entonces, vamos a ver un acercamiento de India con Estados Unidos. Sí, adelante, Jacqueline. Sí, disculpe, una pregunta. ¿No cree que, por ejemplo, como lo hizo Estados Unidos con Rusia al empujarlos básicamente a formar una alianza más fuerte con China y ahora como lo hace con Irán, siguiendo esta misma lógica, ¿no cree que pues igual las mismas declaraciones polémicas del nuevo presidente de Estados Unidos podrían generar como que la misma dinámica con México, de empujar a México hacia buscar otro tipo de alianzas estratégicas? Excelente pregunta. Pues es lo que yo esperaría, ¿no es cierto? En primer lugar, pues ver a más a Latinoamérica. Esto nos podría incentivar a ver más a Brasil, a otros países incluso de África, como Nigeria, que es una potencia en la región, ¿sí? Un país muy desarrollado, muchas ciudades muy desarrolladas en Nigeria, también Turquía, Corea e Indonesia, que son los que hemos propuesto. De hecho, de eso vamos a hablar en una sesión del curso. Y aquí lo comento porque la reciente noticia de Indonesia, pues nada más es, digamos, como la evidencia empírica de muchas cosas que hemos estado hablando en estos cursos. Entonces, yo soy fan de Indonesia por, digamos, el gran potencial que tiene, el gran parecido con México y del concepto de friendshoring con Indonesia sería magistral. Ahora que pues alguien invite aquí a la diplomacia mexicana que venga aquí a platicar con nosotros, porque no se está hablando de esto, ¿no? Bueno, ya algunas cosas se están empezando a hablar, lo cual me parece muy bien. Ya se está empezando a hablar de sustitución de importaciones. Bueno, ahí hace falta sustitución de importaciones, pero no nada más de lo que viene de China, también de lo que viene de Estados Unidos. Tenemos que manufacturar, sustituir importaciones de Estados Unidos. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero todo esto lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Para que vean cómo es muy vigente. Y vamos a ver muchos autores diferentes que no hemos visto en otros cursos. Ya les dije dos, Konstantin von Hofmeister, Panarin. Probablemente en alguna parte vamos a ver a la hija de Dugin, que es Daria Dugina. Y lo vamos a ir complementando con todos los demás, digo, para también ver otros autores y otros temas, ¿sí? Y otros conceptos. Entonces, ahí está, ya les puse el mapa del famoso Gran Oriente Medio, gracias por la pregunta. Eh, y recuerden que aquí de lo que se trata es de ver esto con una óptica conceptual. Irán, pues también está en gran medida pues, en medio, ¿no?
de una región importante islámica. Entonces, por eso Irán es muy importante. En otros cursos hemos hecho mucho énfasis en eso. Ahora, seguimos en la parte de la información. ¿Qué es esta parte de acá? Bueno, entonces, lo voy a adelantar, lo voy a decir al final, pero lo digo mejor de una vez, ¿no? Entonces, recuerden que no hay coincidencias en el ámbito político internacional o nacional. Vean, esto se está dando, este acuerdo entre Rusia e Irán en el momento de Trump, ¿no es cierto? ¿Y cuál dijimos que va a ser el principal enemigo de Trump? Dijimos que es China. ¿Y el segundo principal cuál es? ¿Quién me sabe decir? El segundo principal, después de China. Rusia, Pues Rusia. No, Rusia, con Rusia van a hacer una alianza con Putin. Bueno, lo va a intentar. México, No, en No. segundo ¿No lugar, sería Irán? no, imagínate, Irán, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque Irán es la prolongación económica de China en Medio Oriente. China firmó con Irán un acuerdo de cerca de 300.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, que es justamente más o menos el dinero que se piensa buscar para el Plan México, como dijimos hace poco. Es una cifra muy elevada para la infraestructura gasífera y petrolera de Irán y comercial y portuaria. Esto es un acuerdo de 25 años. Ahora súmele el que se acaba de firmar por 20 años entre Rusia e Irán, donde van a dar armamento, ¿sí? Asistencia, etcétera. Entonces, ¿qué mensaje está enviando Rusia con este acuerdo? Lo digo de manera muy rápida y conceptual. En estos momentos, debido a que Irán es el segundo enemigo más importante de Estados Unidos, Rusia acaba de poner una cortina de hierro para defender a Irán de cualquier, eh, vamos a llamarlo así, iniciativa política de Trump en la región. Ya le bloqueó el paso a Trump, le puso ahí, por aquí no pasarás, un firewall, como se dice. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Pues va a atacar por el sudeste asiático, a nivel económico, ¿sí? Pero en la parte de Medio Oriente ya no se va a poder. Ya acaban de firmar un acuerdo, 20 años, y es un acuerdo importante, también a nivel de venta de armamento, los famosos aviones Sukhoi que tiene Rusia, etcétera. Y ya ven que también Rusia apoyó mucho a Irán con el ámbito de los misiles hipersónicos, ¿sí? Entonces Irán está blindado en este frente de acá, ¿sí? O sea, todo lo que dibujamos previamente, ¿sí? Pues, o sea, ya dibujó una cortina de hierro, ¿no? ¡Sas! O como dijimos hace poquito, ahí pusimos incluso un triangulito, ¿no? Ya está ahí defendido. Irán ya va a ser difícil que pase por ahí, con el apoyo de Rusia. Y luego imagínense con el apoyo económico de China. Y ustedes me van a decir si Irán es no importante, un apoyo de 300.000 millones de dólares. Eso es la lana del mundo. Adelante, Jacqueline. Sí, disculpe la interrupción de nuevo. Entonces, eso quiere decir que habría más probabilidad de que se siga la política propuesta por Kaplan, ¿verdad? Del Mediterráneo americano. Exactamente, sí se van a concentrar en el sudeste asiático. Entonces hay que estar atentos a lo que tenga que ver con Taiwán, los chips, la ASEAN o el concepto de ASEAN, el bloque ASEAN, ASEAN, y las sanciones, y México de manera indirecta, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer estos temas. Somos parte de la guerra entre Estados Unidos y China, pero integrada en el concepto de todo lo que está pasando en Medio Oriente, no están alejados. O sea, todo esto que estamos viendo, por ejemplo, el taller de mañana, bueno, que ya mañana va a ser sobre México, pero el tema de esta asociación está íntimamente vinculado con México, ¿sí? Y aquí es nada más una panorámica muy general, en realidad. Nada más estamos haciendo un análisis, digamos, superficial, ¿sí? Pero con una óptica interdisciplinaria, conceptual, ¿sí? Entonces esto ya pues nos va diciendo otras cosas. Entonces, atentos al frente del sudeste asiático. Sí, adelante, Dania. Sí, también una duda. Por ejemplo, ahí nosotros como país, em, ¿cómo sería o cuál sería nuestra posición? Me refiero
a una posición conveniente, ¿no? Dado que estamos abajo de Estados Unidos, pero nuestra tendencia, no sé, tendría que ser más hacia este nuevo, hacia este nuevo bloque, o ahí a México, ¿qué le convendría? Sí, lo que nos conviene es encontrar más aliados, Ajá. pero además del sudeste asiático podemos ver a Nigeria, a Turquía, a Sudcorea, y que tienen en común todos estos países que están creciendo mucho económicamente, bueno, Indonesia no se diga, ¿sí? Bueno, Sudcorea en el ámbito de transferencia de tecnología, y diversificar nuestras relaciones comerciales. Bueno, ahorita se firmó un tratado de libre comercio con Europa, por obvias razones. De hecho, también Mercosur acaba de firmar un tratado de libre comercio, reafirmar lo que uno que ya tenía platicando con Europa para evitar el ámbito de las sanciones, etcétera. Pero sí tenemos que, esto que comentaba también Jacqueline, esto nos está funcionando para que México tenga alternativas. Y para ver alternativas, pues tenemos que entender cómo funciona la otra cultura, por así decirlo, ¿no? O sea, porque en México, pues, cuando viajamos, incluso que decimos, vámonos a París, vámonos a Italia, ¿no? Entonces hay que ver, ahora, vámonos, ¿por qué no nos vamos a Bali? O inviten a sus amigos a que conozcan Bali, ¿no? Que es Indonesia, o Filipinas, etcétera. Que es allá donde está el dinero, al Mediterráneo, de China, ¿no? Al Mare Nostrum de China. Entonces, esa región, ahí es donde está, créanme, si ustedes ven los edificios y el desarrollo además de China, de todo el circuito asiático, se van a sorprender, es fantástico. Bueno, ya incluso hasta Elon Musk, le fue a poner Wi-Fi a Indonesia, ¿sí? Entonces, es un tema que yo sigo insistente con eso. A ver, tenemos aquí comentarios. Dice Fernando que a México tal vez le convendría hacer lo que India y Turquía, buscar el mejor acomodo en el nuevo orden de poder y diversificar sus mercados, empezando por Latinoamérica. Pues ahora sí que hay que ver la parte de los países más importantes. En el caso de Latinoamérica, podría ser con Brasil, em, pero diversificar. Sí, pero eso implica ya otro tipo de tratativas, porque México está muy integrado culturalmente con la anglosfera. ¿Sí? Entonces ya eso no es una cuestión tan sencilla de hacer, pero es muy posible, yo lo he comentado muchas veces. Es más, incluso, ¿no? Hasta hay un bloque que ya existe que se llama MICTA. ¿Quién se acuerda del MICTA? México, Indonesia, Sudcorea, Turquía y Australia. Ahora que fue el G20 en Río de Janeiro, ahora que fue el G20, Claudia Sheinbaum ahí estuvo con los presidentes de esta asociación. Entonces, revivir todos esos vínculos, ver más allá de Estados Unidos, ¿sí? Ahí incluso uno podría empezar a pensar, bueno, entonces hay excepciones para el famoso axioma de que la geografía es destino. ¿Cuáles son esas excepciones? Ya lo dijimos hace poco, ¿cómo podemos saltar la valla geográfica de la cercanía con Estados Unidos? Ya lo propusimos la otra vez. Está el friendshoring. ¿Por qué no un friendshoring con Indonesia? ¿Sí? ¿Para qué tenemos el istmo de Tehuantepec? Entonces, hay muchísimo que se puede hacer, pero pues, hay que hacer sumas y son procesos, no son cosas fáciles de hacer de un día para otro, ¿no? Siempre hay oposición, pero hay que ver también todo esto. Nos pregunta aquí Carmen, ¿cómo queda Europa respecto a este nuevo orden multipolar? Muy dañada. Europa ya básicamente es una región que más que región cultural, pues es más un mercado en disputa, lamentablemente. Los mismos europeos lo dicen. Eh, Estoy pensando ahorita en esta, analista europea, se apellida Guénot, Ulrike Guénot, o Guéraud, Ulrike Guénot, porque siempre hablamos aquí de Emmanuel Todd, ¿no? Pero bueno, hay otros autores, otras autoras, ¿no? Está Ulrike Guénot, ¿sí? Magistral, magistral. Muchos de estos contenidos los damos en los super talleres para quien no conoce todos estos temas. También en las mentorías. El año pasado en las clases presenciales, ahora van a ser todas por Zoom, les adelanto, ¿no? Pero es de que ustedes entren y se interesen por aprender. Yo encantado de dar siempre la bibliografía. Siempre esa es mi misión como profesor,
dar la información, el conocimiento para que se sepa y hacer una lista de analistas, ¿sí? Porque no todo es Thierry Meissan, no todo es Daniel Stulin, no todo es Pepe Escobar, ¿sí? O Gideon Rachman, o Jeffrey Sachs, o John Mearsheimer. Hay otros autores muy buenos. Uriel Araujo ahorita está rompiendo y nadie está hablando de él. Un antropólogo haciendo geopolítica, militar además, Uriel Araujo. O en Europa misma está Emmanuel Todd, Ulrike Guénaud, o Guénaud, ahí te les digo cómo se pide, Ulrike Guénaud. En China está el profesor Zhang Weiwei. Entonces hay una panoplia de analistas que tenemos que ir leyendo, ¿sí? Hay toda una corriente de filosofía euroasiática interesantísima. Dugin no es el único. Viene Panarin y otros más que iremos viendo en las demás sesiones. Entonces eso es algo interesante. Pero sí, México tiene que volverse ese Axis Mundi, que significa su propio nombre, y volverse justamente ese hub etno pluralista del que hablaba yo hoy más temprano en el YouTube Live, ¿sí? Citando a Konstantin von Hofmeister. Entonces tenemos que dar ideas para la contrahegemonía soberanista, porque estas ideas vienen de Eurasia, y Eurasia descontextualizada, ¿sí? Los pensadores euroasiáticos descontextualizados de su lucha contra eh, el ultracapitalismo, si uno los descontextualiza, fíjense qué curioso, si uno descontextualiza a los pensadores euroasiáticos de esa lucha contrahegemónica y los sitúa acá, van a sonar a extrema derecha. ¿Cómo? Si son los que están justamente en contra de una sola cultura, una sola divisa y una sola civilización, y los que están en contra del mercado. Entonces hay que formar nuestros propios conceptos soberanistas con nuestra tónica mexicana. Entonces, si no los podemos estudiar lo más reciente, en México nos quedamos con los pensadores del siglo XX y no estamos aquí tampoco intentando sustituir nada, pero sí es importante conocer más y actualizarnos, estar siempre actualizados y ver la historia, las dos, ver la historia y estar actualizados en los más recientes pensadores, economistas, antropólogos, filósofos, muchos son euroasiáticos. Y aquí sí me detengo un poquito porque es importante. Así como en México no hay una escuela de ajedrez verdaderamente relevante, no tenemos facultades de geopolítica, lamentablemente. No tenemos una escuela de geoestrategia. Por algo no tenemos escuela de ajedrez y por eso los cubanos que vienen a México nos dan una paliza en ajedrez y se llevan todos los premios, porque ellos sí tienen una tradición soviética del ajedrez. Por algo en México no tenemos pensamiento estratégico a ese nivel. Pero bueno, si ahorita estamos hablando mucho de geopolítica, pues es posible. Entonces, es posible y lo más importante es que todo el mundo conozcamos estos temas, porque involucran los sentimientos del país y nuestro presente. Entonces, para mí es un gran goce hablar de estos temas con ustedes. Entonces, vean, en el segundo tema, pues alto al fuego en Gaza, Israel libera a 90 prisioneros palestinos después de que jamás entregara a las primeras 3 rehenes israelíes. Ya nada más para pasar esto, recuerden lo que decíamos de Rusia e Irán, es importante porque Putin le está poniendo una cortina de hierro o de fuego a Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, así nada más le queda la otra vía, que es irse hacia China. Muy bien, entonces ahí ya estamos haciendo un análisis más completo, pero insisto que nada más fue lo general. Según la noticia, ahí está, vean, eh, um, se inicia, a ver qué pasó aquí. Bueno, alto el fuego en Gaza, se inicia la primera de las 3 fases del frágil pacto, tres fases de este pacto que pone en pausa durante al menos 6 semanas. Tampoco crean que es una paz perpetua, como diría Kant, es nada más una pausa, una tregua, 6 semanas. El conflicto de 15 meses que ha dejado más de 46,000 muertos y miles de heridos en la franja. Y un poco de contexto, la ofensiva de Israel se inició tras los ataques de la milicia palestina Hamas a Israel el 7 de octubre del 23, donde murieron 1,200 personas y se capturaron 251 rehenes, de los cuales unos 90 siguen cautivos, aunque no está claro cuántos están vivos. Bueno, ahí está.
el cese al fuego fue celebrado por familias palestinas en distintas zonas de la Franja de Gaza, mientras que la liberación de las rehenes israelíes fue seguida con expectación y esperanza en las calles de Tel Aviv, donde incluso se dispuso una pantalla gigante para seguir el hito. Entonces se liberó a Doron Steinbrecher, Romy Gonen y Emily Damari. ¿De acuerdo? Ahí está. Es un tema muy, muy sensible. Es que esto como que, bueno, lo entiendo, pero este tema en Estados Unidos y en Israel ha sido muy, 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 muy sensible. El tema de los rehenes. Aquí en México nos suena como información, pero para los otros contextos, créanme que es muy sensible todo esto. Entonces, en una declaración difundida posteriormente en video, el brazo armado de Hamas, ¿sí? Las famosas brigadas Al-Qassam, eh, señaló que seguirá el calendario del intercambio de rehenes. Repito, se seguirá el calendario del intercambio de rehenes por prisioneros durante la primera fase de 6 semanas. Durante la primera fase de 6 semanas. En ese periodo, Israel habrá de liberar a unos 1,000, ven la cifra, 1,900 prisioneros palestinos, mientras que Hamas entregará 33 rehenes, incluidas las 3 de este domingo. Bueno, un tema muy sensible de los rehenes en los ámbitos de Israel y de Estados Unidos. Nada más para contextualizar las emociones, ¿sí? Vean, el inicio del alto el fuego estaba previsto para las 8:30 del domingo, sin embargo, bueno, sí se supo, ¿no? Tensiones de último minuto lo retrasaron. El primer ministro de Israel, Netanyahu, acusó a Hamas de no haber cumplido con uno de los puntos del acuerdo que lo obligaba a entregar 24 horas antes de su entrada en vigor la lista de nombres de los rehenes que serían liberados durante el día. Hamas no ha cumplido con su obligación y en contra de lo acordado no ha facilitado al Estado de Israel los nombres de los rehenes que regresan, dijo Daniel Hagari, portavoz del ejército de Israel. Hamas, por su parte, aseguró que el retraso en el cumplimiento de ese punto se debía a problemas técnicos y pasadas las 10 horas de Gaza recién hizo entrega de la lista definitiva a las autoridades israelíes. Es decir, es una tregua frágil. Israel publicó en sus redes sociales oficiales una foto con los 33 rehenes que serán liberados durante esta primera fase, incluyendo Kfir Bibas, un bebé que tenía 9 meses cuando fue secuestrado, y Shlomo Mansur, de 86 años. Aunque bueno, Israel ha continuado con algunos bombardeos en Gaza. Entonces, eso es lo importante, hay una fragilidad del pacto. El propio Netanyahu aseguró que si tenemos que volver a luchar, lo haremos de formas nuevas y contundentes. Y también dijo que Estados Unidos respalda el derecho de Israel a reanudar los combates si la segunda etapa es infructuosa. Muy bien. Entonces, bueno, son 3 fases, esto es nada más información. Bueno, esto no es nada más información, es muy importante, pero me refiero a la parte de los 3 acuerdos, ¿no? Son temas muy sensibles para el mundo, que sí nos pusieron en jaque en vilo a todos. Bueno, es un acuerdo de 3 partes. Entonces, en eso estamos bien. Aquí es nada más recordar que este tema de los rehenes, nosotros lo tratamos el 30 de julio del año pasado, ¿sí? Para poner la panorámica más completa. Vean, en ese momento estábamos 30 de julio cuando Netanyahu visitó, ¿se acuerdan? En julio visitó el Congreso de Estados Unidos y de paso estuvo también en la casa de Mar-a-Lago de Trump. Un poco de memoria, pero vean cómo esto se vincula con lo que está pasando ahora. El primer ministro Netanyahu se reunió en ese momento con Trump en Florida, intercambiando cálidos apretones de manos y discutiendo los esfuerzos para liberar a los rehenes israelíes que aún en ese momento, bueno, todavía permanecen en cautiverio en Gaza. ¿Sí? Trump y Netanyahu habían trabajado bien juntos cuando Trump estaba en el cargo, pero Trump resentía la decisión de Netanyahu de felicitar al presidente Biden por ganar las elecciones presidenciales en el 2020. Netanyahu le presentó a Trump, vean, Netanyahu le presentó a Trump un retrato de Ariel Vivas, uno de los 2 niños pelirrojos secuestrados por Hamas el 7 de octubre, junto con su madre.
Se cree que los niños están vivos. Entonces, este tema en Estados Unidos ha sido muy sensible y también en Israel. En Israel. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Sí? Algo que ya es más, ¿no? ¿Sí? Ya no es nada más el hecho de que lo estuvimos platicando por muchos meses, eh, por lo que vimos en esta situación, Netanyahu jugó la carta de Gaza, lo cual terminó por beneficiar a Trump. ¿Sí? ¿Quién recuerda de los estados bisagra? Es el estado con mayor número de musulmanes y árabes en Estados Unidos. Bueno, es que eso ya es un poco más complejo, pero hay que comentarlo. ¿Quién recuerda? El estado de Estados Unidos con más musulmanes y árabes, que no es lo mismo, que estaban enojados, encolerizados, por no decir otra palabra, con Biden por eh, pues dejar que pasara todo esto en Gaza. ¿Quién recuerda ese estado de Estados Unidos? Es que esas cositas que son aparentemente pequeñas son muy importantes. Bueno, se los digo, Wisconsin. Y Wisconsin fue un estado bisagra, como se dice en inglés, un swing state. Entonces, vean lo que sucedió en Gaza, ¿sí? Pues terminó beneficiando a Trump en las elecciones y por eso se dice que Netanyahu jugó la carta de las elecciones, la carta Trump. Y en ese momento, cuando hicimos ese taller, lo dijimos como hipótesis. ¿Y no será que Netanyahu ya está dejándole planchado a Trump un acuerdo con Hamas o con Hezbollah? Nada más para que Trump se colgara la medallita de la paz. Y pues es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? ¿Y quién se está colgando la medallita de la paz en Gaza? Pues Trump. ¿Y cuál es la narrativa en el periodismo? Trump obligó a Netanyahu. Bueno, pero Netanyahu le ayudó a Trump. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando en qué sentido? Esto es muy importante que se entienda. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces, en geopolítica como en política, pues todo es manejo de tiempos. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que considerar, lo cual podría, por eso ya nada más es una especulación racional, pues eso sí, de algún modo como que nos da pauta para pensar que quizás, como se manejó en otros momentos, pues quizás jamás se tuviera algún tipo ahí de acuerdo intrínseco interno con Netanyahu, porque ya ven que entraron como su casa por Israel, ¿no? Con sus parachutes y todo esto, ¿no? Entonces vean ustedes, son cartas que se usan al más alto nivel, porque tuvieron un impacto electoral. Y ven, ahí está. Entonces, tomar en consideración, era un tema que ya venía discutiéndose mucho. En Estados Unidos el tema de los rehenes y Netanyahu lo platicó con Trump el 30, bueno, en esa época cercano al 30 de julio del año pasado, ¿sí? ¿No se ve la fecha? Sí, 26 de julio, 25, 26 de julio. E hicimos el especial, el super taller el 30. Entonces, por eso digo yo que es importante ver el contexto, no nada más el contexto inmediato, ¿sí? Entonces, muy importante cómo Netanyahu jugó la carta de las elecciones Trump. Pues sí, porque él siempre tuvo una alianza con Trump. No le convenía a Netanyahu que volviera a ganar Biden. Son enemigos, son grupos enemigos. ¿Sí? El grupo de Netanyahu es adversario del grupo demócrata de Estados Unidos. Pero ahí ya es ir un poco más fino, aunque lo comento nada más de manera muy general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grupo de Biden, que en Israel es el grupo de Soros, es el grupo secularista, mientras que el grupo de Netanyahu, que es enemigo de Soros, pero que está con aliado, que ha sido aliado de Trump, es el grupo, vamos a llamarle ultra religioso. En Israel están esas dos facciones, ¿sí? La facción secularista, sorosiana, y la facción ultra religiosa de Netanyahu, ¿sí? Que no todo es igual, hay que ver los matices. También así en Gaza también hay dos facciones, está la facción gobernada por Cisjordania y la facción que gobierna Gaza, que es Hamas. ¿Sí?
Pero bueno, eso ya es tejer fino. Por eso digo que hay que verlo con una óptica y también de recordar lo reciente. Bueno, y en ese momento decíamos que lo más importante de Hamas e Israel era la respuesta de Turquía, porque Turquía es el mediador, es el triángulo que hay, digamos, aquí en Arca de México decimos que hay un triángulo interno que le llamamos el anillo interno de Medio Oriente, le llamamos el G3 interno conformado por Turquía, Israel e Irán, ¿sí? Entonces, con lo que pasó ahora recientemente, pues Turquía se asoció más a Irán, eh, porque Israel e Irán, pues no se pueden mover, están fijos, son acérrimos enemigos. Entonces, Turquía tiene que estar ahí maniobrando, ¿sí? Hasta eso, vean ustedes la importancia del concepto de ambigüedad estratégica. Entonces, Turquía decíamos que es el dios Jano, el dios bifronte de Jano, como el dios romano Jano, tiene dos caras, ¿no? Entonces, Turquía está siempre, y además Turquía es parte de la OTAN. Fíjense ustedes qué interesante. Turquía es parte de la OTAN, es integrante de la OTAN. De hecho, es el segundo ejército más poderoso después de Estados Unidos. Ya hasta tienen portaaviones, eso no es nada fácil. Y además, ahora recientemente entró como socio de los BRICS Plus, ¿sí? Entonces, hay que ver mucho de Turquía, mucho del destino de la humanidad. Se va a definir por el comportamiento de Turquía y por el comportamiento de estos tres países, Irán, Israel y Turquía, que llamamos en Arca de México el G3 interno. A la suma del G3 interno con el gran G3 nos da un G6. Por eso aquí en Arca de México decimos que el mundo es hexapolar. De suerte que lo que pase en Israel, Gaza o Irán puede afectar al gran G3 y por tanto al mundo, algo que aparentemente está aislado. Bueno, también ahí se involucra el tema del precio del petróleo, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué pasa, pero la idea es que pueda llegar a bajar. O bueno, es lo que se espera, ¿no? Entonces, vean cómo hay un ecosistema y hay que hacer un poco de esta parte un poco más, pues más técnica y más fina, pero necesaria, porque si no nos vamos a perder, ¿sí? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bueno, y lo Bien, que decíamos, bien, José Mario, muy bien. Entonces aquí ya nada más lo que decíamos de Turquía, que Turquía está en su ascenso neo-otomano. Incluso dimos el nombre de uno de los ideólogos clásicos del siglo XX del neo-otomanismo. Turquía quiere reavivar el espíritu otomano, lo pueden creer. Eh, y la vez pasada, bueno, en otros cursos decíamos que hay ideólogos del neo-otomanismo, ¿sí? Aquí les voy a poner uno, ya después lo vamos a ir estudiando. Sí, porque es otro autor. Tiene nombres raros, pero los tenemos que leer, ¿sí? Entonces, por favor, no crean que esto es baladí, no tomen esta información como poco importante. Turquía es muy relevante en el nuevo orden internacional, muy relevante, mucho más de lo que pensamos. Así como Indonesia está subreportado, así también en Occidente está muy subreportado todo lo que pasa con Turquía. Muy bien, entonces seguimos. Ahí les puse ya, no olviden el neo-otomanismo de los eh, eh, musulmanes sunitas de Erdogan. Y bueno, ya para acabar, porque acuérdense que esta es nada más una introducción y luego vamos a ver el temario, lo de Trump, ¿no es cierto? La toma de posición de Trump. Trump declara la emergencia nacional en la frontera con México y a los cárteles como organizaciones terroristas es el fin del declive. Es lo que él dice. El presidente anuncia en su discurso de investidura deportaciones masivas y desplazamiento de contingentes militares para repeler la invasión de migrantes. Y el republicano asegura que enterrará el Green New Deal y carga contra las políticas inclusivas. Habrá solo dos géneros, hombres y mujeres. Bueno, esto lo reporta El País, que es un periódico anti-Trump, ¿sí? Entonces ahí está, quiero subrayar un poco. Vamos a comentar cuestiones importantes. Y ya pasando la noticia, vamos a ver nada más qué temas vamos a ver en el curso
¿sí? Va a estar muy completo. Y seguimos. Vean, es supuestamente el fin del declive, ha proclamado antes de asegurar que enterrará el Green New Deal, es decir, el pacto para promover las energías limpias. Y ya los bancos y gigabancos ya se pusieron de su lado. Entonces, pues viene el ámbito petrolero, ¿sí? Y hay que seguir ese tema. Bueno, que aquí siempre lo hemos seguido, pero también para que ustedes sepan, estamos ante una nueva fase, porque en realidad nunca se fue, de la importancia, pienso en Rusia, de la importancia del gas y del petróleo, solo que ahora en el occidente actual, en el occidente trumpista, ¿sí? Entonces el fracking va a estar en boga en Estados Unidos, el fracking. Y obviamente el Golfo de México, porque hay mucho petróleo en el Golfo de México, ¿sí? Entonces, que son temas que siempre hemos comentado, el mundo va a seguir siendo, la principal joya va a seguir siendo el petróleo y luego también el gas hasta 2050. Es decir, hasta 2050 empieza el declive del petróleo. Y los rusos han estado jugando la carta petrolera y gasífera para sus intereses. Y bueno, a través de los gasoductos Power of Siberia y Power of Siberia 2, pues están surtiéndole de mucho gas a China e Irán de mucho petróleo a China. Entonces, a ver, esto también lo comentaba porque la otra vez estaba hablando con un amigo. ¿Quién o qué país es el máximo productor de petróleo en el mundo? ¿Quién sabe? No lo busquen en Google. ¿Arabia Saudita? No, no, no es Arabia Saudita. Productor del mundo. El país que más produce petróleo en el mundo. Rusia. Ni siquiera Rusia. ¿Es en nuestra región? Bueno, sí, ya sería darles un Venezuela. pero sí, Venezuela. Venezuela es el que más reservas tiene. Irán Venezuela. tiene mucho petróleo. Mira, Fernando Pedraza, muy bien, Fernando. Estados Unidos. Estados Mm. Unidos es el país que más produce petróleo en el mundo. Ok, Impresionante, ¿no? sí. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Venezuela es el que más tiene guardado, pero no lo saca, no lo puede extraer. Sí, está muy limitado. Pero lo que más produce, más que Rusia, más que Arabia Saudita, más que Irán, es Estados Unidos. ¿Sí? Por eso, de ahí que hayan llamado allá en Estados Unidos una revolución al fracking, porque le está dando autosuficiencia energética a Estados Unidos para no depender de sus aliados en Medio Oriente, históricamente Arabia Saudita. ¿Sí? Eso lo comenta el autor Peter Zeihan en su libro La superpotencia accidental, ¿no? Y dice Peter Zeihan, si Estados Unidos ya va a lograr su autosuficiencia energética, entonces debe retirar sus tropas de Medio Oriente. Ya no necesitamos estar interviniendo en esos países. Eso, por ejemplo, está muy bien comentado el intervencionismo de Estados Unidos en el libro del doctor Jalife que se llama Irak. ¿Verdad, Ofelia? Ahí está. Irak bajo la lupa se llama el libro del doctor Jalife. Sí, Ahí viene justamente cómo empezó ese intervencionismo. Pero bueno, es otra época. Ahora Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo. Si no me creen, lo pueden buscar. Pero yo les digo, pero necesita fracking, ¿no? sí, con fracking, por supuesto. Sí, 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 con fracking. Sí, es un hecho, eso sí. Entonces, vamos a ver ese ámbito. Nada más para que sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar estos 4 años y quizás otros 4 años más trompistas. Vamos a ver qué pasa. Entonces, yo lo que creo es que se van a repartir el mercado europeo. Seguramente Trump le va a decir a Putin, bueno, ya hay que bajarle a Ucrania, pero nos repartimos el mercado europeo. Si tú le vendes a Alemania, yo le vendo a estos de acá, porque es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere venderle gas a Europa. Le llaman gas natural licuado. Licuado en este contexto es un sinónimo de congelado, porque lo congelan y lo llevan a través del mar y del océano en estos buques grandes que les llaman tankers en inglés.
Entonces, es lo que yo creo. ¿De qué manera creo yo que va a haber esas tratativas con Putin? Pues si bueno, ya vamos a acabar la guerra en Ucrania, ¿a cambio de qué? Nos repartimos Europa, ¿sí? Y Europa es un mercado muy suculento, a tal grado que por algo Netanyahu invadió Gaza y se quedó con las regiones del gas de Palestina, ¿sí? Porque Israel tiene una alianza con Grecia y con la isla de Chipre que controla Grecia para los gasoductos que están intentando construir y que están en ese proyecto para venderle gas a Europa. Por eso decía yo que Europa está rebajada a un simple mercado, ¿sí? Todo el mundo quiere venderle gas y petróleo a Europa. Por algo se bloqueó recientemente a través de Ucrania el paso del gas ruso. Otra vez, ¿no? Bueno, lo que faltaba por bloquear. Y por eso hay que estar atentos para lo que viene en febrero. Entonces, todo está interconectado, pero antes de llegar a lo de febrero, vamos a ver nada más esta parte de acá. ¿Qué va a haber en febrero importante en Europa? ¿Quién sabe? Las elecciones de Alemania. Exactamente, el 23 de febrero. Entonces, ese ecosistema electoral está interconectado con todo esto. Los temas, las fechas, la política petrolera o todo lo que hemos visto es lo que estamos aquí comentando, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¿Quién estaba presente? Bueno, pues estaban Biden, Clinton, Bush, Barack Obama, etcétera. También estaba Elon Musk. Vean acá, esta parte de acá se me hizo muy interesante, ¿no? El día que la oligarquía tecnológica tomó posesión con Donald Trump, estuvo Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, eh, confundidos en la sede de la democracia estadounidense entre los rostros de los miembros del nuevo gabinete presidencial. La estampa con el simbólico fondo del cuadro de Trump Bull sobre la rendición de los ingleses en la guerra de independencia habló con elocuencia del amanecer de una nueva era en Estados Unidos, la era de la revolución del sentido común, según la definió Trump en el discurso de una media hora que dio tras jurar el cargo, la de la fusión, vean, la de la fusión del poder político estadounidense y el destino de los tres hombres más ricos del planeta. Entonces, Silicon Valley se vuelve republicano, eh, eh, y aquí en el ámbito tecnológico, Estados Unidos sí tiene una ventaja frente a China, ¿sí? Bueno, la computación cuántica van ganando. Y también los satélites, ¿sí? Los satélites de Elon Musk. Hay cerca de 6,000 satélites de Elon Musk, que se llaman Starlink, en órbita. 6,000. China no tiene esa cantidad. Eventualmente, SpaceX planea construir una masiva constelación para sus apuntes de 12,000 satélites, con una posible expansión a 42,000 satélites más adelante. Ahorita hay 6,000. Luego quieren tener 12,000. Luego quieren tener 42,000. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja que tiene Estados Unidos tecnológica frente a China. China tiene otras ventajas. Rusia tiene otras ventajas. Entonces hay que ver cuáles son las ventajas comparativas, como se le dice, de cada país. Y los datos duros, ¿no? Entonces ahí está. Por eso es muy importante lo que viene la inteligencia artificial y el litio, porque se desconoce mucho que el litio no es nada más para los celulares, las baterías de los coches y las laptops. El litio va para hacer chips para los cerebros de las computadoras de inteligencia artificial y lo van a poner en el armamento, ¿sí? Va para la inteligencia artificial militarizada. Eso a veces se nos pasa por alto. Sí, Jacqueline, adelante. Sí, disculpe. Como que se cortó, ya no escuché. También nos puedes escribir si gustas la pregunta en caso de que sea. Disculpe, entonces, por ejemplo, en la posibilidad habría... Sí, ¿sí se me escucha bien? Ahora sí ya, ¿Sí me escuchan adelante. bien? Ahora Ah, ok. sí ya. En caso de que la derecha se fortalezca en Alemania, ¿habría mayor posibilidad de que hubiera un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania? Porque por lo que se estaba proponiendo de volver a restablecer los Nord Stream, ¿verdad? Sí, exactamente así es. Ah, Es bueno. lo que está proponiendo Alice Weidel del partido Alternative für Deutschland, AfD.
Y eso nos lleva, por eso empecé yo con ese tema, eso nos lleva a la contradicción política de clasificación que estamos viviendo. Porque la extrema derecha en Alemania no se considera extrema derecha, se consideran libertarios conservadores, liberales conservadores. Sería más propio llamarlos, en el caso de Alemania, que son derecha soberanista, pero derecha a fin de cuentas. ¿Sí? Entonces hay una alianza entre la izquierda globalista y la derecha globalista. ¿Cuál es la derecha globalista? Aunque no lo crean, la monarquía británica es una derecha globalista, versus la izquierda soberanista y la derecha soberanista. Y a partir de ese esquema ya va a ser mucho más fácil de entender, porque hay un caos de clasificación política. Ya no sirve izquierda y derecha. Ahora resulta que la izquierda británica está a favor de la guerra en Ucrania y que la derecha alemana está a favor de la paz en Ucrania. ¿Qué pasó? Y que los verdes de Alemania son a favor de la guerra en Ucrania. Ahí está la imagen que hace poco les compartí de Annalena Baerbock saliéndose de ahí de la reunión con Olaf Scholz. Entonces, si se dan cuenta, esto se explica en el sentido de que están cambiando las reglas del juego, las fronteras se están moviendo, ¿sí? Y están cambiando de ese modo también, van a seguir cambiando los conceptos para explicar lo que está pasando. Pero en ese interregnum, pues nos podemos perder, nos podemos marear, porque se está sacudiendo todo, estamos entrando en una nueva época, así como fue el fin de la Edad Media y luego surgió el Renacimiento, estamos en esa época de transición de varios años, ¿sí? Y para entender más o menos hacia dónde va hacia la multipolaridad, hacia nuevos tecnoparadigmas y también la conquista de otros planetas. No es broma, ya todo el mundo lo ha dicho. In extenso. Van por Marte. Hoy lo dijo Trump, hoy lo dijo, quiero ver, así dijo, ¿no? Quiero ver la bandera de Estados Unidos en Marte. Ya van por otros planetas, es la exploración espacial, es otra época. Satélites, ¿cuántos? Un ejército de satélites, 42 satélites. Seguramente le van a poner a la Luna después, no sé, pero vean ustedes cómo es otra época. Entonces, sí hay que ser conscientes de todo eso y actualizar nuestra clasificación política. Y seguimos usando izquierda-derecha, también funciona, pero con los matices de soberanistas y globalistas. Bueno, lo que decíamos que al término de la ceremonia, Trump ha pasado a dirigirse al Capital One Arena, donde desde hace horas se celebra un acto paralelo, bueno, en ese momento hace unas horas, a la inauguración oficial, y que ahora va a albergar el resto de los actos oficiales, reemplazando al tradicional desfile militar. Los alrededor de 20,000 asistentes en el público le dan un aire a mitin de campaña al recinto. Están esperando a que llegue el presidente para dar un discurso más y tal vez firmar los primeros decretos importantes del día. El escritorio en el escenario con una pila de 10 carpetas de cuero da a pensar que efectivamente será donde comenzará la avalancha de órdenes ejecutivas. Y todo esto lo vamos a analizar mañana. Mañana a las 8 de la noche tendremos nuestro super taller semanal. Todo esto in extenso. ¿Sí? Este tema particular, la geopolítica. Mañana, recuerden que el taller tiene un costo de 350 pesos, que incluye la grabación y el reporte exclusivo en PDF. Entonces, quien quiera inscribirse, por favor que me envíe un mensaje y pues mañana nos veríamos a las 8 de la noche. ¿Sí? Ahí vamos a estar atentos. El miércoles, les doy el calendario. El miércoles nos toca Introducción a la Geopolítica, volumen 1, clase 3. Así que yo espero que hayan hecho sus tareas de leer la conferencia de Robert Kaplan. Y el jueves nos toca clase de Historia de México. ¿Sí? Que también quien quiera inscribirse a nuestras clases de Historia de México, mañana les voy a compartir la invitación. Tenemos ahí un grupo que nos reunimos nada más 2 veces al mes, sesiones muy breves para contextualizar, porque créanme que sí nos ha servido bastante, ¿no? Indagar en la historia de México para lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Muy importante. Bueno, entonces, si esta epidemia de trumpismo se generaliza, se pregunta el país, ¿llegará a Europa? La Europa de hoy es distinta a la de 2016, cuando Trump ganó. Hoy hay más partidos ultraderechistas y populistas que entonces. Vean cómo allá confunden en esa taxonomía ultraderecha con populistas. ¿Sí? Entonces hay populistas de derecha y populistas de izquierda. Eso lo dice Alexander Dugin, ¿sí? Que también vio que había un caos de clasificación.
hay más partidos ultraderechistas y populistas que entonces, porque sí, pues, que el populismo es de derecha, pero sí, es muy limitado, ¿no? Incluso aquí en Arcade de México hemos propuesto que empecemos a comprender la distinción que hemos llamado aquí de liberales tradicionalistas. No son contrarios. Se puede ser liberal y se puede ser tradicionalista al mismo tiempo. México es un país de muchas tradiciones. Eso en el ámbito de la soberanía. Liberales tradicionalistas. ¿Por qué van a ser contrarios? ¿A quién conviene meternos en una jaula de binomios, no? Yo estoy en contra de que todo sea un juego de dos. Bueno, entonces vean, hay más partidos ultraderechistas y populistas que entonces tienen más votos y han acumulado más poder. Entonces, ahí está. Los lectores preguntan si esta epidemia de trumpismo se generaliza, ¿llegará a Europa? La extensión del trumpismo ya ha llegado a Europa. Varios expertos apuntan además que los aliados de Trump en Europa, desde el nacional populista húngaro Víctor Orbán a la ultraitaliana Giorgia Meloni, buscan aprovechar la ola de trumpista para vindicar sus políticas ultraconservadoras. Las medidas emprendidas por Trump también pueden tener un efecto en Europa, sobre todo las políticas migratorias, climáticas, contra la diversidad y sobre las tecnológicas. A la Unión Europea también puede extenderse esa ola más dura anti-inmigración que ya ha calado un gran gasto en defensa, no solo como tiene la guerra rusa contra Ucrania, sino también las políticas de Trump, que ya han amenazado con desamparar a quienes invierten un poco en defensa, como es España, al final o a la cola de los 32 aliados de la OTAN en gasto militar. Muy bien. Y eso nos lleva al tema que decíamos. Vamos a tener que observar lo que está pasando y apunten la fecha en su calendario geopolítico. 23 de febrero. Elecciones en Alemania. Han habido muchos acercamientos entre la candidata a canciller Alice Weidel por parte del partido AfD. Recientemente tuvo una conversación con Elon Musk. Ahí les puse yo la imagen. Lo publicó, bueno, varios, pero ahí les puse yo la captura de Bloomberg para que vean cómo pues esto está interconectado con todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y eso va a definir muchísimo de lo que va a pasar con Europa, el posible reparto de Europa. Eh, eh, si es al acercamiento que se va a intentar entre Estados Unidos y Rusia contra China, por lo menos en teoría. Eso fue la idea del último Kissinger. El último Kissinger asesoró a Trump, le dijo, el enemigo de Estados Unidos es China, acércate a Putin. Y así sucedió, pero en ese momento pues no hubo mucho que se pudiera resultados, porque llegó la pandemia, etcétera, pero lo vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver el acercamiento, el posible acercamiento, por lo menos en teoría, se los puedo garantizar, lo van a intentar, entre Putin y Trump, ¿sí? Entonces, la voz de Alemania cuenta, entonces seguramente es posible que se vayan a esperar para definir el porvenir de Europa a las elecciones de canciller en febrero. Entonces, si vamos a ver algo, muy probablemente sea después de febrero, a no ser que ya mágicamente se termine esa guerra, pero por lo menos yo creo que así como lo veo, va a ser después del 23 de febrero, o antes, pero probablemente más bien después del 23. A saber, entonces hay que seguir la fecha, ¿de acuerdo? Nada está escrito, acuérdense, para hacer geopolítica tenemos que hacer escenarios, escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, o los que haya, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se los dejo nada más para que lo apunten en su calendario, por favor. Y bueno, lo de México, que aguarda con preocupación la avalancha de decretos migratorios de Trump. Ya lo dijimos, mañana lo vamos a analizar. Ya para acabar, bueno, pues nada más el temario de lo que vamos a ver en este curso, que está inspirado en nuestro libro Paz Multipolar, ¿sí? Recuerden que quien quiere es la primera introductoria, va a recibir gratuitamente nuestro más reciente de 200 páginas prácticamente, que nos llevó un buen rato compilar, editar, y que lo ofrecemos gratuito con mucho gusto para quien quiera inscribirse a este curso de
13 sesiones, 8 en vivo y 5 super talleres inéditos, y todo esto nada más a partir del día de hoy por el módico precio de 1,999. Se van a llevar las 13 sesiones, las 13 grabaciones, los reportajes exclusivos, el libro Paz Multipolar gratuito y muchísimo material adicional y contenido inédito del que no se está hablando. Entonces, ¿qué esperan? Les invitamos a que nos acompañen también en la próxima sesión. Y pues vamos a ver el curso. Faltan, esta es la primera introducción, la primera clase, que es la introducción. Obviamente empezamos la próxima. Este nada más es como un eje que nos va a guiar. Vamos a hablar de otros temas que complementan todo esto. Entonces, se les queda de tarea para la próxima clase, para quienes ya se inscribieron, leer, obviamente, el primer capítulo de Paz Multipolar. Ya tienen mucha tarea quienes están en los y no es para usar inteligencia artificial. Pues ahí está. Vamos entonces a leer el primer capítulo de Paz Multipolar para la próxima semana, próximo lunes. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ahí está. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Bueno, la importancia de Vladivostok y el pivote al este de Rusia, la nueva frontera estratégica que significa Vladivostok de Rusia para el Asia-Pacífico, del ferrocarril transiberiano al corredor marítimo, la nueva interconexión global, la geoeconomía y las alianzas estratégicas de la región, la cooperación con el concepto de la Gran Eurasia, la filosofía en el Foro Económico Oriental, el concepto de la Pax Multipolaris hacia una nueva era de cooperación y desarrollo, cooperación y equilibrio. Luego, en el capítulo 2, ¿sí? El inevitable ascenso del mundo asiático, Turquía, bisagra entre Oriente y Occidente, las herencias compartidas, ven que hablaba yo de la importancia de Turquía, mitología, filología y lazos históricos entre griegos y persas, la influencia persa en la cultura occidental, las estrategias marítimas y territoriales de las nuevas potencias, las riquezas estratégicas de Asia Central, las ciudades futuristas y el auge de las infraestructuras asiáticas, Norteamérica frente al dinamismo de Eurasia, los corredores comerciales y energía, y también el concepto de los MINTs, la propuesta de un bloque alternativo liderado por México. En la siguiente sesión vamos a ver o vamos a hablar sobre el renacimiento de China, la ruta de la seda y el renacimiento sino-árabe, el modelo 1+2+3, que es la cooperación integral entre China y el mundo árabe, la visión estratégica de Xi Jinping para América Latina. Algo de Jalif, cuando él habla de panda o dragón, si China va a ser panda o dragón, la influencia financiera y geopolítica de China en América Latina, los mediterráneos estratégicos en profundidad, el tablero marítimo en la lucha por el poder global, de Mackinder a Spike con estrategias en el tablero global, la talasocracia plus de Estados Unidos, la gran batalla de filosofía y estrategia en el ascenso de China, metas centenarias y el mar amarillo, la visión estratégica de China hacia el 2049, pragmatismo chino en la política energética, el caso del helio 3, el energético del helio 3 y los BRICS plus, los nuevos ejes de poder. Y ahí vamos a hablar de Indonesia, que lo vamos a ejemplificar. Y el famoso y desconocidísimo decálogo de Xi Jinping, que son los principios para el liderazgo y el socialismo con características chidas. Muchos se desconocen, pero Xi Jinping ya escribió sus propios libros. Así como Mao Zedong escribió las tesis filosóficas, así Xi Jinping en ese mismo intento de equipararse con Mao Zedong, pues tiene sus propios principios filosóficos en 4 libros y en ellos está, digamos, su propio decálogo. Interesantísimo, ¿no? Bueno, después vamos a hablar de la importancia de Arabia Saudita y el jaque al dólar. ¿Y por qué Arabia Saudita? Ustedes se van a preguntar. ¿Por qué nos detuvimos particularmente en ese momento en Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita ha sido históricamente un factor fundamental en el caso del ascenso del petrodólar. Y ahora que Arabia Saudita coquetea con relativizar su alianza con Estados Unidos, pues es importante porque estamos en el ámbito de la desdolarización, ¿sí? Y ahí, bueno, pues surgen conceptos como el Enrich y todo lo que se ha hablado de la paulatina formación de una divisa BRICS. Entonces, por eso es muy importante hablar de Arabia Saudita, ¿sí? Ya en otros momentos hemos hablado de Irán, de Turquía, pero aquí vamos a hablar en ese momento de
Arabia Saudita. Luego, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, muy subreportado y poco conocido, el giro de Rusia hacia Oriente, el sistema de los BRICS Pay hacia un sistema económico alternativo, la expansión de los BRICS, del concepto que se cambió de sur global y ahora se le conoce como mayoría global, ¿sí? La Gran Eurasia y la transformación del Ártico, el equilibrio de poder en la era nuclear. Después vamos a hablar del resurgimiento de la derecha en Europa, todo lo que pasó recientemente en Francia, el nuevo Frente Popular, que fue el que ganó recientemente. Bueno, ¿qué pasó con Keir Starmer? ¿Sí? El ascenso de la derecha con el AfD y el contrapeso de la izquierda radical. Y mientras tanto, en Oriente, la mayoría global. La mayoría global. Ahora ya no se habla tanto de sur global, sino de mayoría global. Una coalición antihegemónica en ascenso. Y finalmente, en la última sesión, América Latina bajo los reflectores, Trump, Sheinbaum y Milei en el tablero geopolítico. Polarización y alineación, el impacto del trumpismo en Argentina, Brasil y el dilema de la subordinación, Trump y los acuerdos de Abraham, pacificación o estrategia geopolítica, Trump versus China, la guerra energética y su impacto global, Trump y el fin de la guerra en Ucrania, Elon Musk y la nueva visión de poder, energía, criptomonedas y geopolítica, Trump, Irán e Israel, un delicado equilibrio, la ambigüedad estratégica en Oriente Medio, el regreso del petróleo, la autosuficiencia energética, la reconciliación en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita e Irán frente a la estrategia de Trump. O lo que veremos con los acuerdos de Abraham, que son lo contrario. La dualidad de la agenda verde entre el control geopolítico y los intereses económicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues va a ser nuestro curso más completo de todos los cursos, porque además todo esto lo vamos a complementar con información de coyuntura, ¿sí? Al día. Entonces, no es nada más leer el libro, ojalá, hay que también cotejarlo con lo que está pasando para que tengamos un complemento, un curso que complementa el libro, que está inspirado en el libro, ¿sí? Y esto nos va a permitir incluso tener también pues, estos momentos de plática, ¿sí? Para que también ustedes puedan ahora irse a leer el primer capítulo que ya se les queda de tarea, ¿sí? Y pues me va a dar mucho gusto entonces que la próxima semana pues sigamos con la segunda sesión de este curso, que es nuestro curso más completo y más de más sesiones, el de más duración que hemos tenido en Arca de México. 8 sesiones en vivo, por lo general son de 4 sesiones. Ahora va a ser de 8 más 5 super talleres inéditos pregrabados para complementar todo eso. 13 sesiones en total. Estoy pensando incluso una sesión adicional gratuita al final para preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, eso creo que es más, no estoy pensando, así va a ser, se van a llevar una 14ª sesión también gratuita de preguntas y respuestas para quienes se inscriban a este curso. Si no se han inscrito, pues me pueden escribir y entonces ahí vamos a estar también con mucho gusto pues también siguiendo estas noticias junto con ustedes y aprendiendo en conjunto. Bueno, aquí ya les había puesto yo de lo que va el resumen de cada sesión, pero les voy a leer entonces nada más el primero de la próxima clase, ¿sí? Vladivostok y el pivote al este de Rusia. El importantísimo Foro Económico Oriental, un evento de creciente importancia geopolítica y económica, ha recibido sorprendentemente poca cobertura en los medios convencionales. Sin embargo, su relevancia es indiscutible, especialmente en el contexto de las dinámicas globales emergentes en la región Asia-Pacífico. Este capítulo ofrece un análisis profundo de este foro, comenzando con un recuento de los eventos clave en el 23, con el objetivo de contextualizar y corregir la falta de información que ha predominado en las plataformas tradicionales de noticias. Y después vamos a dar pormenores de la edición del año pasado, súper importante, con el fin de contrastar los avances y acuerdos que configuran el nuevo pivote al este de la geopolítica mundial, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la próxima clase, próximo lunes a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta ocasión. Y pues ahora yo les paso el balón a ustedes. ¿Quién quiere preguntar o comentar algo? Estoy a sus órdenes. De lo que sea, es con toda confianza. Hola, Sí, Miguel. Buenas Buenas. noches. A ver, primero aquí vi a José Mario. Adelante, José Mario.
Sí, buenas noches, gracias, maestro Miguel. Nada más para comentar, me inscribí al curso ya, entonces me esperaría que me mande el libro, ¿verdad? En los próximos Sí, te días. vamos a enviar el libro. Es Ok, correcto. Sí, no te y preocupes, nada te más vamos a eso. enviar el libro. Ah, Muy de bien, acuerdo. Claro que sí, mucho, mi estimado José estoy Mario. encantado, encantado, está muy completo, el texto de por sí está muy, muy, muy interesante. Aparte con todo lo que se va a agregar, pues, estoy muy contento de haberme inscrito a este curso taller. Gracias. Gracias a ti, mi estimado José Mario. Estoy seguro que vas a disfrutar mucho lo que vamos a ver, porque como siempre, pues aquí lo que intentamos pues es consentirles con la máxima información, el análisis conceptual, para que pues tengamos ese acercamiento y pues crear una comunidad de personas que seguimos estos temas que son muy importantes, ultra importantes, más que estratégicos, más que superlativos. ¿Cómo lo podemos decir? ¿No? Bueno, pues ahí está. A ver, tenemos también otra persona que quiera participar. Adelante. Primero, pues, felicitarte por este curso muy completo. Y de los tres temas que vimos, me gustaría opinar. El primer tema, que es el acuerdo estratégico militar entre Irán y Rusia. Si vemos cómo Rusia ha evolucionado en los últimos 4 años, primero entra una guerra. Luego convierte a China en su mejor socio. Creo que hoy China no han estado tan bien como lo están ahora. Posteriormente convence al presidente a Kim de Corea del Norte. Hacen un acuerdo similar al de ahora, pero mucho más avanzado, el de Corea del Norte, porque hay un punto importante como el de la OTAN. Si atacas a Corea del Norte, Rusia actúa. Si atacas a Rusia, Corea del Norte actúa. Dos países y China que tienen armas nucleares. Y faltaba Irán. O sea, no es algo que va saliendo. Rusia lo planea y va con Irán, que no tiene armas nucleares, pero tiene la posibilidad en menos de 15 días hacer un arma nuclear. Ese es el avance que tiene actualmente Irán. Entonces tiene otro país que se une a Corea del Norte y a China y difícilmente habrá país ni el más poderoso que pueda vencer a estos cuatro, ¿no? Países muy diferentes, pero tienen algo en común, el enemigo Estados Unidos. En Madrid, hace 2 años, la OTAN hizo su cumbre, como lo hace cada año, y por primera vez en un documento oficial de la OTAN declaran a Rusia como el enemigo. Lo habían marcado algo no muy acercado a la OTAN, pero en el 91, en el 2021, lo marcan ya como enemigo y marcan a China y a Irán como países a seguir. Ya, la OTAN sabe que estos dos países con Rusia son un peligro. Pero de ese tratado, lo más importante es el aspecto nuclear, el aspecto de operaciones conjuntas, de cambio de adiestramiento, de venta de armamento, no es tan peligroso como el acercamiento que le va a dar Rusia en tecnología a Irán. Claro, a cambio Irán le va a seguir dando los drones que le han servido mucho en la guerra, pero con la tecnología que tiene Rusia de armas nucleares, hay que recordar que Rusia es el país que más armas nucleares tiene actualmente, casi como 6.100. Entonces, ahí hay que ver este acuerdo hacia dónde va. En el segundo tema, me gustaría también opinar, esa guerra, una tregua viendo a Hamas, es difícil que dure tanto tiempo, ahí le dan casi mes y medio. Yo lo veo, hay que ver las imágenes, en la respuesta con las imágenes de Hamas al otro día. Vehículos con mucha gente armada. ¿Dónde estaba esta gente armada? Para mí que es un error de Hamas haber enseñado que está viva todavía y que tenía en los subterráneos, en todos estos túneles que unen a toda la franja de Gaza, está llena de combatientes, combatientes que siempre van a odiar a Israel. Entonces, estas imágenes, para mí fue un error que demostrara jamás que todavía está viva y que tiene combatientes, ¿no? Claro, el intercambio va a seguir, pero Israel, cualquier error que jamás cometa, va a tener, ahora sí, decir al mundo, voy a continuar la guerra porque no cumple jamás con el acuerdo.
Yo creo que Israel no va a romper el acuerdo, va a tratar de cumplirlo, pero va a ser más difícil que jamás cumpla este acuerdo, ¿no? Es el punto de vista. Y la otra, ahí también está el primer ministro, Benjamín, tiene ahorita de los 14 partidos que tiene Israel, 7 lo apoyan a ellos, pero hay 2 que se pueden salir, que son los más duros, los ortodoxos, que no están de acuerdo a esta tregua. Y estos, y son 8 o 9, no me acuerdo cuántos votos le dan, pero si estos se salen, pueden cambiar de primer ministro durante la tregua. Este es algo, ¿no? Y la otra, Trump fue muy abusado, porque lo hizo exactamente antes de tomar posesión, viene la tregua, y le va a dar un mes y medio, o sea, las 6 semanas, para ver qué pasa ahí, ¿no? O sea, le da un tiempo para estar pensando en otras cosas y dejar un poco su pensamiento hacia esta área. En el último discurso de Trump, hay que ver que es un discurso de unión nacional. Pocos presidentes o poca gente que ha llegado al poder tiene un discurso tan apegado a la unión nacional. Casi en todos los párrafos habla el mejor país, los Estados Unidos, el más fuerte, Estados Unidos. Sale el sol que brilla, Estados Unidos. Somos los poderosos. Veo por mi país. O sea, un discurso que ojalá y todos los países lo tuvieran. Si hay una unión, la unión nacional en un país, su presidente puede hacer lo que quiere. Y Trump lo ha logrado. Actualmente tiene mucha fuerza, no necesita convencer a muchos, no necesita ser el presidente que va por otra reelección, ya no puede, pero entonces va a cumplir lo que dijo. Va a ser una situación difícil para México, sí lo va a hacer. Ojalá y nuestro país eh, sepa negociar, sepa llegar a negociar, porque el acuerdo, ojalá y tuviéramos, tenemos muchos acuerdos económicos, pero no con la dimensión del Tratado de Libre Comercio, que casi el 70% de nuestros productos es con ellos. Nos ha faltado cómo coordinarnos, cómo saber que son nuestros vecinos mucho más poderosos, pero tenemos un acuerdo del tú por tú en el tratado. Entonces, ahí debemos que ver, y claro, ojalá y podamos ir al Pacífico a abrir comercios, pero creo que primero tenemos que ver. Sobre el petróleo nos conviene la postura de Trump. Él va a abrir las petroleras, ahí lo dice en sus cursos, vamos a perforar, y eso va a hacer que el petróleo, si él lo logra, el petróleo va a bajar de precio, ¿no? Eso por un lado nos puede convenir porque cuando sube mucho, ya no sabemos si es mejor subir o bajar el petróleo, pero no sabemos, México no ha sabido estas oportunidades tomar, ¿no? Va a haber presión por los Estados Unidos, sí va a haber presión, y, y México tendrá que hacer algo también con todos los que vienen y pasan de tránsito inmigrantes hacia los Estados Unidos, ¿no? Creo que no hemos sabido qué hacer. Posiblemente también tengamos que ser más fuertes en nuestras fronteras sur, como ellos lo van a hacer ahora, y hacer programas que el inmigrante es una gente. Yo decía, ¿por qué México no hace un programa que Estados Unidos y Canadá aporten dinero, hacer colonias con inmigrantes, pero por tiempos cortos, que se les dé trabajo, más que de trabajo, que se les dé capacitación y que 1 mes y luego ya se van a Estados Unidos de acuerdo a la mano de obra que requiere Estados Unidos. Estados Unidos no puede vivir sin inmigrantes. Eso también hay que, aunque Stone diga que va a sacar a todos, es imposible, ¿no? Son 11 millones, mexicanos son casi 4 millones, y es carísimo sacar 11 millones de un país a otro, ¿no? Ahí no creo, y también la economía de Estados Unidos nos va a afectar, ¿no? Pues son algunos comentarios, y nuevamente, Turquía, pues igual, como Indonesia y Turquía, hay un país que va a sobresalir a partir de este año en Europa, va a ser Polonia. Si Alemania llega el triunfo, la primera ministra, esa Weidel, llega a ganar en la Alemania, va a apoyar mucho a Polonia. Y Polonia a futuro se va a convertir el país más fuerte
en Europa, ¿no? Y Europa ha sufrido mucho, pero ve la economía de Europa cómo va a avanzar este año, ¿no? Son mis comentarios y te agradezco toda tu información de esta hora y media y felicidades. Gracias por tu aporte, mi estimado Eduardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Aristeo. Adelante. Hola, hola a todos. Eh, Doctor Miguel Cabrera, estoy muy agradecido con tanta información que nos has vertido el día de hoy y quiero compartir que bajo tu dirección en estos últimos 2 meses he aprendido conceptos muy sobresalientes sobre geopolítica. Bien, con la información que nos has proporcionado y con algunas lecturas, hablando de Ucrania, decía Sherlock Holmes, si quieres conocer al delincuente, sigue el rastro del dinero. Y en Ucrania quizá haya habido una gran traición al pueblo ucraniano porque es el gran perdedor. Los grandes ganadores en esa guerra de Ucrania son Estados Unidos, es Rusia, es China. Y Ucrania es solamente un molino de carne donde pues difícilmente van a recuperar su territorio y quizá incluso desaparezca como país porque pues Rusia ha barrido, no ha dejado edificio en pie. Y Estados Unidos pues ha hecho su gran negocio con sus ventas de armas. En relación con Palestina, eh, pues son primos, tú nos lo has comentado, has hecho referencias al Viejo Testamento y Israel lee la Biblia, lee el Viejo Testamento bajo una óptica histórica y siguen al pie de la letra en los hechos, siguen al pie las indicaciones de un Dios beligerante, de un Dios belicoso y no dejan piedra sobre piedra y asesinan parejo. O sea, hombres, mujeres, niños, ancianos, barren las zonas y paulatinamente pues han ido por oleadas, han ido adueñándose de territorio palestino. O sea, si siguiéramos una extrapolación, si hiciéramos una extrapolación, Palestina tiende a desaparecer, porque el Palestina de hace 50, de hace 30, de hace 20, 10 años y en este momento, pues es un territorio que paulatinamente han ido perdiendo. Y pues en realidad la guerra de Palestina es un negocio también para los fabricantes de las armas, porque tenemos información que incluso el negocio de los túneles en Palestina es controlado por israelitas, o sea, empresas de Israel están haciendo negocio con el tráfico de alimentos, de medicamentos, de armas para los palestinos, o sea, crean guerras para hacer negocio. Israel sigue la misma tónica que Estados Unidos. Ellos no combaten la guerra, no combaten los inmigrantes, ellos no combaten la droga, lo que hacen es administrarlo. Entonces, en Palestina han ido administrando la guerra, se han ido adueñando de territorios y a este paso, dentro de 10, 20 años, va a seguir Israel avanzando en la ocupación, en lo que tú nos has compartido como el Gran Israel. Y el doctor Jalife también, que sigo sus lecturas, sigo sus conferencias, entonces nos hablan tú y el doctor Jalife de un gran Israel que abarca no solamente el territorio de Palestina, sino desde el río Tigres hasta el río Éufrates. Entonces, ellos, su visión a mediano, a largo plazo, pues es ocupar un territorio más extenso. Y lo vemos en México. En México, los sábados, en la Ciudad de México, en Polanco, pues vemos cómo hay una gran población de israelitas, ¿no? También en Tecamachalco, y si así como sucede en México, sucede en otros países del mundo, pues en realidad estamos ante una situación que podría a largo plazo involucrarnos a nosotros, porque ellos son muy racistas. Si hay alguien racista, es el pueblo judío, son los israelitas. Y en relación con Trump, pues nos lo has compartido, es una persona soberanista o quizá nacionalista. Eh, También en México tenemos en estos momentos un fenómeno que
pues nos ha empoderado, ¿no? Yo veo un México grande, veo un México fuerte, veo un México bien dirigido. Eh, lo que debemos cuidar es no convertirnos en el Ucrania de América. Considero que debemos caminar con pies de plomo. Estamos en el filo de la navaja, debemos evitar a toda costa que el conflicto se derive hacia una confrontación bélica. Hay otras formas de hacer la guerra, hay otras formas, a través de las leyes, a través de nuestra etnografía, a través de nuestra cultura. Tenemos otras formas donde tenemos ventaja porque México es un país con mucha tradición, con mucha cultura, y tú nos has, bueno, has sembrado en mi pensamiento una gran frase que frecuentemente la estoy empleando. Historia es presente. Entonces estamos recuperando nuestro linaje, nuestras raíces, es lo que nos mantiene vivos. Y geografía es destino. Aquí nos sembró Dios, aquí nos puso Dios y aquí nos hará florecer como pueblo mexicano. Tenemos que conservar vivas nuestras raíces. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo a todos, buenas noches. Gracias, Aristeo. Pues muchas gracias tanto a Eduardo como a Aristeo por sus excelentes participaciones. Tenemos que en nuestro país conocer nuestra historia, defender nuestra civilización, defender a nuestros paisanos, defender nuestra cultura, nuestras tradiciones, y pues creo que eso es algo que hemos estado viendo y seguiremos viendo. Entonces, no despegarnos de lo que está pasando porque implica pues también conocer el contexto geopolítico y el contexto histórico y el contexto internacional. Entonces, pues por cuestiones de tiempo vamos a cerrar el taller de hoy, la primera clase. Les agradezco mucho su asistencia enormemente. Estoy muy contento de que hayamos tenido esta plática el día de hoy. Recuerden que yo estoy a sus órdenes, soy el profesor de estos temas, razón por la cual pues ustedes están en todo su derecho de exigirme material, información, libros, cualquier cosa. A veces, bueno, pues por cuestiones de WhatsApp, estamos en el equipo atendiendo los mensajes, pero estamos siempre, enviamos las clases, siempre enviamos los materiales, los libros, todo. Y cualquier cosa, pues yo estoy a sus órdenes. O también Drusila Torres, que es quien nos está apoyando con todo esto, le pueden escribir y también ella les va a atender con mucho gusto. Y recuerden que estamos, quien no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, estamos como Geopolítica y Filosofía. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten nuestros videos, ahí estamos también a la orden. Y vienen sorpresas, y para conocer esas sorpresas, pues las iremos diciendo. Nos vemos mañana entonces, quien quiera inscribirse al super taller de órdenes ejecutivas de Trump, mañana a las 8, y yo voy a enviar la convocatoria, y nos estamos viendo muy pronto, muy pronto, porque hay muchísimo que analizar. Así que con el gran orgullo mexicano, yo me despido en orgullo en lo alto, ¿no? Y pues recuerden que siguen. Muchas gracias y buenas noches. Que descansen. Hasta entonces. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Buenas noches, Miguel. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas Gracias, Miguel. noches.